Hablar del periné y de la pelvis, pues es hablar de la zona, pues, como más, hablar como de la zona más baja, ¿cierto? De esta parte que conforma las articulaciones coxofemorales, es como hablar de es hablar del piso de esta región, ¿de acuerdo? Entonces, hablamos del periné y de los músculos de la pelvis o hablamos del piso pélvico, ¿de acuerdo? Bueno, lo que pasa es que en esta condición mm, o en esta estructura, en esta parte estructural del periné y el piso pélvico, son realmente muchas las estructuras que hacen parte de esta zona, ¿de acuerdo? O sea, no solo pues podemos observar la parte muscular, sino también la parte, bueno, o sea, del resto de componentes que hacen parte de este piso pélvico y del períneo. ¿De acuerdo? Bueno, el libro, pues los libros realmente son muy complejos en cuanto a, o tratan de embolatarlo, como que embolatar un poco esta parte de la pelvis, porque como les digo, no, o sea, es como que la unión de, como que de varias estructuras que están aquí, hay unas fascias. Bueno, lo que pasa es que los libros lo dividen como entre capas, y entonces encontramos mm, capa subcutánea, capas musculares, capas de las fascias. Encontramos unos recubrimientos especiales a nivel de unos órganos que también reposan sobre este piso pélvico. Entonces, yo me di a la tarea como de tratar de buscar eh, como, pues, como poner alguna cosa, como un resumen, creería yo, o tratar de simplificar un poco esto del piso pélvico y del perine por la complejidad que tiene, porque bueno, en este momento lo que nos interesa saber son bueno, los músculos que hacen parte del periné y de esta pelvis, ¿de acuerdo? Las otras estructuras que están aquí, que pues lo vamos a ver o lo van a ver ustedes cuando vean Anatomía 2, y es que cuando empiecen a ver la parte de organología, ¿cierto? Cada órgano que se vaya viendo ahí, pues está metido en el piso pélvico, pues obviamente de los órganos urogenitales, sería como la condición especial. Entonces, cuando ustedes empiezan a ver el próximo semestre, la parte urogenital, ¿cierto? Pues como lo vamos a ver ahora como por delante, y la otra parte que es la parte como rectal, ¿cierto? En la parte gastrointestinal, pues van a ver que en estas zonas, pues van a ver estas estructuras, ¿de acuerdo? Entonces, los libros hablan mucho acerca, o ellos eh, no lo dividen, ¿cierto? No lo sueltan mostrando parte por parte, sino que lo muestra como un conjunto general, ¿de acuerdo? Entonces, entonces yo he tratado de hacer, a ver, como una, como un resumen, podríamos decirlo así, ¿cierto? Un resumen acerca de los músculos que hacen parte de esta zona perineal y del piso pélvico. Entonces, eh, yo creo que uno puede hablar, espérense, yo les comparto mi imagen. Yo creo que ahí ya están viendo. Entonces,
Vamos a quitar mi cámara. Tengo aquí, lo que pasa es que, bueno, tampoco hay como muchas imágenes realmente, pues bueno, no se pudo ver. Y entonces vamos a hablar acerca de esta zona, que es como esa parte inferior, como esa parte baja de lo que pues nosotros hemos estudiado, ¿cierto? Como la pelvis, como la cadera. Entonces vamos a hablar hoy de esos músculos de la pelvis, ¿cierto? Y del perineo. Bueno, espérense un ratico. Aquí, me voy aquí. Espérense, activo mi cámara un segundito, porque obviamente quiero mostrarles esto, pues que como siempre hemos dicho yo, pues creo que esto parece un poco como de colegio, escuela, pero me parece que uno debe hacer, pues, o como para poder entender esto, hacer como unos resúmenes así, ¿de acuerdo? Entonces, pues, hay una hojita, ¿cierto? Que nos va a mostrar, pues, los músculos del perineo y del piso pélvico, y entonces yo creo que uno puede hablar de estos músculos en cuanto a planos, ¿de acuerdo? Entonces, es hablar como de planos que se ubican de afuera hacia adentro. Entonces vamos a encontrar, pues, mostrándolo así en cuanto al periné y al piso pélvico, perdón, y al piso pélvico, vamos a encontrar tres tipos de planos. Entonces vamos a encontrar un plano superficial, ¿cierto? Vamos a encontrar un plano medio y vamos a encontrar un plano profundo. De pronto los libros no lo muestran así como en estas condiciones, pero creo yo que esta es la forma como más fácil de entender pues a estos músculos de la pelvis. Vuelvo y les digo, no se preocupen que solo vamos a hablar sobre músculos que están en esta zona, porque los complementos que están asociados a estos músculos, porque como se van a dar cuenta, estos músculos realmente tienen como una determinación, ¿cierto? Tienen un nombre específico que tiene una función específica, ¿de acuerdo? Entonces, estos músculos los van a ver, o bueno, o este resto de componentes del perineo y el piso pélvico, lo van a ver ustedes el otro semestre, ¿de acuerdo? Cuando ustedes vean eh, lo que les decía de los diferentes órganos. Entonces, vamos a hablar sobre los músculos que están aquí. Solo vamos a hablar acerca de músculos y podemos decir que si vemos el plano superficial, que por debajo de lo que es la piel y el tejido celular subcutáneo, vamos a encontrar los músculos que hacen parte de este, de este plano superficial. Entonces vamos a ubicar a un músculo que se llama el músculo transverso superficial del perineo. ¿De acuerdo? Dos, vamos a encontrar a un músculo que se llama el músculo del esfínter externo del ano. ¿De acuerdo? Tres, vamos a encontrar al músculo isquio cavernoso. El otro es el músculo bulbo cavernoso. ¿De acuerdo? Y el otro superficial, pues será el músculo constrictor de la parte vulvar, ¿cierto? Diría que son esos, a ver, superficial. Isquio cavernoso, bulbo cavernoso. A ver, el transverso está aquí, el esfínter está aquí, el isquio cavernoso, el bulbo cavernoso y el constrictor, creo que son esos. Bueno, ahorita lo revisamos, pero creo que son esos los músculos que hacen parte de esa forma superficial. ¿De acuerdo? Entonces, de todas maneras, estos dos músculos, estos dos planos, se los van a ver como en el mismo punto, porque están ahí adentro. Y entonces, si encontramos un transverso superficial, pues vamos a encontrar un transverso profundo. ¿De acuerdo?
Y vamos a encontrar un transverso profundo, pues vamos a tener, si hay un externo del ano, pues debe haber también debe haber, pues un músculo del esfínter de la uretra, ¿cierto? Y pues de aquí ya estarán los músculos que hacen parte del músculo. Entonces aquí sería, bueno, estos son los que están, digamos que los medios serían estos dos, el transverso profundo y el esfínter de la uretra, que están arriba. Sí, ahora lo vamos a ver en una imagen que tengo ahí. Entonces están los dos, el transverso profundo y el del esfínter de la uretra, y abajo, entonces abajo, estará el músculo elevador del ano, ¿cierto? Con sus, como con su, este tiene pues como unos fascículos, que estará el músculo pubo oxígeno, ¿cierto? Estará el músculo eh, pubo rectal, abajo el coxígeno, el rectal, y pues el ilio coxígeno, ¿de acuerdo? Entonces el transverso, arriba el transverso, el esfínter, el elevador del ano, pues el ilio coxígeno, pues y abajo estará el coxígeno, como el último músculo que hace parte de esta zona, que pues puede ser sí, coxígeno y el ilio. Si está el ilio coxígeno, abajo está el coxígeno. Listo. Bueno, entonces no se olviden, chicos, de subir las tablitas también a la plataforma. Entonces, miren, chicos, realmente los músculos que se encuentran en esta zona del piso pélvico y del periné, pues son estos, distribuidos de esa forma. Entonces, vamos a hablar que tenemos tres planos, ¿cierto? Un plano superficial, un medio y un profundo, diciendo que en el plano superficial, pues tenemos un transverso superficial, ¿cierto? Del periné. Vamos a tener un músculo que hace parte se llama el músculo del esfínter externo del ano. Vamos a tener un isquio cavernoso, porque acuérdense que, mmm, pues en esta zona de aquí, bueno, entonces, vénganse los nombres, entonces el transverso superficial del periné, el esfínter externo del ano, el isquio cavernoso, el bulbo cavernoso, el constructor ¿qué es? El constructor de la vulva, y en los medios y profundos, pues estarán arriba el transverso profundo y el esfínter de la uretra. Y abajo vamos a encontrar pues al elevador del ano con sus tres partes, el pubo coxígeo, el pubo rectal y el ilio coxígeo, y abajo el coxígeo. ¿De acuerdo? Bueno, esto están así. De pronto no me lo van a entender ahorita, pero por favor, la tablita sí tienen que tenerla, ¿cierto? Miren, yo les paro esto. Aquí. Entonces, ¿perdón? Vamos a hablar, pues vamos a hablar acerca de cada uno de estos músculos que están aquí, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? De pronto falta algo, ustedes porque yo siempre espero, como ustedes son tan juiciosos, es que me ayuden y ustedes vengan preparados también para esta clase, ¿de acuerdo? Si de pronto hay algún músculo que falta, por favor, díganme, ¿de acuerdo? Si falta alguno en esta, me dicen, por favor. Bueno, voy a cerrar esto porque voy a abrir este correo. Entonces, bueno, si ya hablamos de esto, entonces vamos a empezar a hablar acerca de las características como especiales o las características que tiene esta parte del perine, ¿cierto? Y del piso pélvico. Entonces, los detalles que se encuentran aquí es que en esta parte del perine, o esta parte del perine, pues bueno, tiene una formación, o tiene una forma de rombo, ¿cierto? Por eso se llama el romboide, bueno, sí, bueno, el perine, es que lo nombran como el romboideo perineo, bueno, tiene una forma de rombo, ¿cierto? Donde tiene, pues, unos límites. Entonces, vamos a encontrar
Entonces vamos a hablar, bueno, entonces como, acuérdense que esto es una proyección, bueno, esta ya no es tanto una proyección, sería esta, espérense. No, entonces sería, espérense. Entonces, si nos ponemos como a hablar de lo que estamos hablando, entonces esta es realmente la proyección superficial del periné, ¿de acuerdo? Está dada pues en esta parte en esta parte del piso, esto es la parte perineal, y entonces vamos a encontrar, o la forma es una forma romboidea. Obviamente, pues en su parte, pues la parte o las estructuras que se encuentren en esta zona, pues van a tener, pues algunas van a ser iguales que en los dos sexos, pero pues hay otras que cambian, como vamos a ver ahora. ¿De acuerdo? Entonces, si nos ponemos a hablar acerca de los límites que tiene esta parte perineal, pues vamos a encontrar entonces vamos a encontrar que su límite anterior, tanto en el hombre como en la mujer, va a ser la sínfisis púbica. ¿De acuerdo? Entonces, el límite anterior del perine va a ser la sínfisis púbica. Si nos vamos a la parte posterior, vamos a encontrar que el límite posterior en el hombre como en la mujer, vamos a encontrar al sacro, ¿cierto? Al sacro, a la parte terminal del sacro y el coxis. Va a ser pues, como su límite posterior, ¿de acuerdo? Y si nos ponemos a hablar, pues las ramas, bueno, o las ramas laterales van a estar conformadas van a estar conformadas por dos estructuras, ¿de acuerdo? Si hablamos, entonces sus partes laterales van a estar formadas por esta zona de aquí, que son las tuberosidades isquiáticas, ¿de acuerdo? Estamos hablando en el isquion, entonces sería el isquion, sus partes laterales, mm, eh, eh, pues demostradas o mostradas o definidas en la tuberosidad isquiática. ¿De acuerdo? Entonces, entonces los cuatro límites del periné, entonces por delante la sínfisis púbica, ¿cierto? Por detrás, en la parte terminal del coxis, del sacro y del coxis, y en su parte lateral van a tener las tuberosidades isquiáticas. Pero entonces, estos como es un romboides, donde va a tener dos triángulos, entonces podemos decir de antemano que si nos ponemos a hablar, bueno, entonces este periné va a estar dividido, ¿cierto? Por una línea transversa. Va a dividir o va a generar a dos porciones, ¿cierto? Entonces va a tener un triángulo, porque se llama, ¿cierto? Entonces vamos a tener un triángulo anterior, ¿cierto? Y vamos a tener un triángulo posterior, ¿de acuerdo? Entonces, mmm, bueno, entonces podemos decir que es que quiero decir, bueno, es que quería decirles es que, bueno, las, como que las paredes del periné, en contexto general, entonces es que aquí está, entonces lo que les quería decir es que las ramas, si bien está dado por las tuberosidades isquiáticas, están formadas también, las paredes están formadas por la tuberosidad isquiática, ¿cierto? Por las ramas isquiopúbicas y por la parte de atrás vamos a tener un ligamento que es el ligamento sacrotuberoso. ¿De acuerdo? Entonces, lo que pasa es que les quería decir que esto pues, funciona aquí, entonces, este es lo mismo. Miren, bueno, este es, como lo vemos, pues este es un perine masculino, este es un perine femenino, y podemos decir, ¿cierto? Que, entonces, que las ramas, ¿cierto? Sus paredes anteriores, entonces digámoslo así mejor. Entonces, las paredes anteriores de este rombo, ¿cierto? Están dadas por las ramas isquiopúbicas y las ramas posteriores de este rombo, o las paredes, perdón, las paredes laterales posteriores de este rombo están formadas por el ligamento tuberoso.
¿De acuerdo? Hasta ahí creo que vamos claros, ¿no, chicos? Entonces, 4 puntos tienen, pues, las dos paredes que hacen parte, como una anterior y posterior, formadas por esto. Lo que pasa es que, lo que yo les decía, entonces es que hay un ligamento, que es el ligamento transverso, ¿cierto? Del perine, que va a dividir en dos triángulos. Entonces vamos a formar, como dice aquí, un triángulo anterior, ¿cierto? Y un triángulo posterior. Entonces, ¿por qué es importante conocer los dos triángulos? Porque el triángulo anterior es donde va a reposar, como lo vemos aquí, de pronto más adelante vamos a ver una imagen, ¿cierto? Miren, donde vamos a encontrar toda la parte de la, o sea, toda la zona reproductora, ¿de acuerdo? Toda la parte genital, ¿de acuerdo? Entonces, miren, si nos ponemos a dividir en esta zona de aquí, ¿cierto? Miren, aquí está el triángulo anterior que se llama el triángulo urogenital, pues por obvias razones, porque obviamente tenemos la parte urológica y la parte vaginal, pues cierto, o sea, la parte reproductiva, pues que en el hombre vamos a encontrar, pues como que en esta zona, toda la parte de los cuerpos cavernosos, ¿cierto? Y la parte testicular, ¿cierto? O sea, la parte esponjosa, bueno, y por eso es que encontramos estos músculos aquí, porque hacen parte de esto. Vamos a encontrar, pues, la parte esponjosa y la parte cavernosa, ¿cierto? Como lo vamos a, eso pues lo van a ver ustedes cuando vean la anatomía reproductora masculina, en este caso masculina, y es que van a ver que la parte del pene tiene una parte esponjosa y cavernosa, ¿cierto? Mucha gente cree que el pene es un hueso y pues no lo es, sino es este componente cavernoso donde tiene, pues se llama cavernoso, porque tiene unas cavernas, ¿cierto? Que son las que realmente se llenan de sangre, ¿cierto? Y son las que producen una erección, pues, o producen la erección del pene. Entonces, entonces, encontramos el triángulo anterior, ¿cierto? Que se llama el triángulo urogenital, y vamos a encontrar el triángulo posterior, ¿cierto? Que es el triángulo anal, ¿de acuerdo? Entonces, perdón, aquí yo me regreso. Entonces, esas son la parte del pene, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, obviamente, pues esto no es necesario que lo sepan, pero obviamente cuando uno, bueno, en la parte pues masculina y femenina, este rombo tiene pues unos diámetros diferentes, y generalmente uno cuando, bueno, esto es una parte como informativa, y es que cuando uno empieza a hacer, pues o hace la valoración ginecológica, en la parte obstétrica, no, perdón, ginecológica no, sino obstétrica, ¿cierto? Que es hacer un tacto vaginal en una mujer embarazada. Nosotros generalmente miramos el tamaño de esta zona de aquí del periné, ¿cierto? Midiendo con los dedos desde aquí, desde las tuberosidades isquiáticas. Entonces, esta tuberosidad isquiática, ¿cierto? Tiene que medir más de 30 milímetros. Perdón, a ver, sí, no, 30 centímetros. ¿De acuerdo? Porque o sea, este es el tamaño de lo que nosotros pues vemos pues cuando hay trabajo de parto, ¿cierto? Vamos a ver que esto, cuando es por menor, cuando esta medición de esta zona de aquí, pues es menor a 30, pues decimos que hay un problema para el parto vaginal. Bueno, eso es como informativo. Entonces, bueno, vamos a hablar, entonces, ya conocen cuál es el periné. ¿De acuerdo? Ahora sí, vamos a ver a los músculos que hacen parte de este periné. ¿De acuerdo? Que es lo que hemos venido hablando ahora, que es la tablita que yo les mostré. Entonces, el primer músculo que vamos a ver es este que está aquí, este de aquí y este de acá. ¿De acuerdo? Se llama el músculo transverso superficial del periné. Transverso superficial del periné. Como ustedes lo ven, pues hace parte de esta zona, de esta parte, pues, de la parte media o de la parte de ese triángulo urogenital,
¿cierto? Su origen va a ser esta parte interna de la tuberosidad isquiática, ¿cierto? De las tuberosidades isquiáticas, y se van a dirigir hacia el medio, ¿cierto? A la parte del, esto se llama el rafe interno, ¿cierto? En esta zona medial. Entonces, su origen es la tuberosidad isquiática y se van hacia la parte media, hacia la parte, es el rafe o es el centro tendinoso. En esta zona, pues es la confluencia de varios de estos músculos y de varias de las fascias que hacen parte de esta zona, que es, pues se lo conoce como el centro tendinoso, el rafe intermedio, que es este, ¿de acuerdo? Entonces llegan a este centro tendinoso. ¿Cuál es la función de este transverso? Esta función del transverso, pues tiene que ver mucho, bueno, actúa pues como una parte de la función, está, eh, está en la función de la eyaculación, ¿cierto? En la eyaculación masculina. Este es en el, en el hombre, ¿de acuerdo? En la mujer, lo que va a ir hacia acá es hacer parte, ¿cierto? De esta funcionalidad de la, pues, de la funcionalidad de la apertura, ¿cierto? Del canal vaginal, ¿de acuerdo? En esta zona. Este músculo transverso del perine, pues también tiene algunas fibras que se van a conectar hacia la parte posterior, ¿cierto? Y van a ser parte de esa zona media de los músculos, o del músculo que hace parte del esfínter externo ¿de acuerdo? Entonces está el músculo transverso superficial. Vamos a tener aquí también, es y los dos van a llegar a este centro tendinoso, ¿cierto? Vamos a tener el otro músculo que sigue, es este de aquí, ¿cierto? Que es el músculo, este es el esfínter, ¿cierto? El esfínter externo del ano, ¿cierto? Que sus fibras pues van a estar diseñadas o son fibras circulares, ¿cierto? Que se van a encontrar, ¿cierto? Por debajo de la parte del tejido celular subcutáneo, se van a encontrar por debajo de este y van a ser fibras circulares, pues que van a estar alrededor del ano, ¿de acuerdo? Se van a pegar en esta zona, o se van a fusionar en esta zona del triángulo anal, de la parte inferior. La función de este músculo del esfínter del ano, como lo dice su propio nombre, pues es eso, ser un esfínter, ¿no? Este controla, pues, la apertura y el cierre del canal anal, ¿cierto? Del orificio anal. Entonces, este es el que ayuda o el que produce ese movimiento de apertura y cierre de esta zona. Después de este, vamos a encontrar a este, que es el músculo isquiocavernoso, ¿cierto? Que si lo vemos, este músculo tiene un inicio igual en la tuberosidad isquiática, se dirige pegado por la pared posterior de toda esta parte de las ramas isquiopúbicas, ¿cierto? Y se va a dirigir hacia la parte medial, hacia la parte de los cuerpos cavernosos. Por eso su nombre es isquiocavernoso. ¿De acuerdo? Entonces, inicia la tuberosidad isquiática, se dirige por su pared interna, pues por la parte posterior de las ramas isquiopubianas y se va a insertar en los cuerpos cavernosos del pene. ¿Cuál es la función que tiene este? Pues este va a actuar, ¿cierto? En la parte, tanto como en la erección del pene, como en la eyaculación. ¿De acuerdo? Entonces, este es el bulbo, el isquio cavernoso. Y vamos a encontrar el otro músculo, que es el músculo bulbo esponjoso o bulbo cavernoso, ¿cierto? Que lo que va a hacer este músculo, a diferencia del isquio cavernoso, es que este va a rodear, va a ser, digan ustedes que es como
Pues perdóneme si lo digo así como feo, pero imagínense que es como encintar un tubo, ¿de acuerdo? Porque las fibras que van a hacer este bulbo cavernoso van a envolver a toda la parte a toda la parte esponjosa y cavernosa de esta parte del pene, ¿de acuerdo? Entonces, el bulbo esponjoso o bulbo cavernoso, que es el mismo, ¿cierto? Va a envolver al pene, va a envolver a todos estos cuerpos cavernosos, ¿de acuerdo? Bueno, sí, va a envolver al bulbo cavernoso. Eso pasa en el hombre, porque el hombre tiene cavernas. Aunque no se olviden que la mujer también tiene cavernas, ¿de acuerdo? En la parte anterior, ¿cierto? En la parte del clítoris, la mujer también tiene cavernas, ¿de acuerdo? Este bulbo cavernoso también se puede dirigir hacia la parte de las cavernas, ¿cierto? A la zona de las cavernas de la parte del clítoris, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, la mujer, digámoslo así, ella también, pues, y la función de este músculo en la parte de la mujer, ¿cierto? El isquio cavernoso, que es este que vemos acá, es también actuar en la erección del clítoris, ¿de acuerdo? O sea, anatómicamente, la parte clitoriana de la mujer, pues eso lo verán cuando ustedes ya vean el otro semestre. eh, esta parte urogenital, ¿cierto? De la parte de la mujer. Entonces, este músculo, el isquio cavernoso, en el hombre se va a cubrir a toda la parte cavernosa, igual en la parte anterior de la mujer o en la parte clitoriana, ¿de acuerdo? Que también tiene, pues, cavernas, ¿de acuerdo? O sea, ese puede ser, bueno, el isquio cavernoso va, si es el lugar en la mujer. En el hombre, ya saben, va hacia las cavernas, y en la mujer, pues, digan ustedes que también se dirige a las cavernas, pero en la parte clitoriana. Porque es que el bulbo esponjoso se va a esta zona diferente, que es este, miren. Este es el bulbo esponjoso. A ver, creo que les estoy confundiendo, espérense. El isquio cavernoso en el hombre va a los cuerpos cavernosos del pene. Ya, punto. Y el isquio cavernoso se dirige adelante en la mujer hacia los cuerpos cavernosos clitorianos. Y creo que les estaba confundiendo la palabra. ¿Listo? Ahora sí. Si hablamos del músculo bulbo cavernoso, ¿cierto? Este va a envolver también, pues va a actuar en estos, porque estos dos actúan en la erección y en la eyaculación. En la mujer, este bulbo caver, y el bulbo esponjoso, ¿cierto? Este de aquí, se va a dirigir hacia la parte se va a dirigir a cubrir toda esta zona de aquí, ¿cierto? Que es la zona de las glándulas de Bartolini. ¿De acuerdo? Entonces, este músculo, ¿cierto? El bulbo cavernoso se va a dirigir a cubrir o va a ser parte del recubrimiento de las glándulas de Bartolini. ¿De acuerdo? Eh, su inserción anterior será por debajo, será por detrás de la parte de la sínfisis pública, ¿cierto? Y en su parte inferior, pues va a llegar a toda esta zona del centro tendinoso, que es pues parte de los RAFE que hay en esta zona, que son como la congruencia de los ligamentos, de esta zona pues tendinosa, ¿de acuerdo? Entonces ya vimos el transverso superficial, ya vimos el esfínter del ano, ¿cierto? El externo, ya vimos el isquio cavernoso, ya vimos el bulbo cavernoso y vamos a ver otro que es el constrictor de la vulva, ¿cierto? Que de pronto no lo vemos aquí y es uno que pues su función es ese, ¿no? Hacer, eh, es hacer, pues, que es este de aquí, miren, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué es eso, no? Hacer el cierre del orificio vaginal. ¿De acuerdo? Entonces, si lo vemos aquí, entonces este se llama el músculo constrictor de la vulva, que se encuentra en esta zona, que es el que hace que pues abra y cierre el canal vaginal. ¿De acuerdo? Hasta ahí está claro, chicos. Bueno, entonces,
No se olviden, estamos hablando de los planos del periné y del piso pélvico, ¿cierto? Entonces, acabamos de hablar del plano superficial, encontrando 2, 4, 5 músculos. Transverso superficial del periné, ¿cierto? Este de aquí, que es el músculo, el esfínter externo del ano. Dos, este que está aquí y este que está aquí, acuérdense que son bilaterales, está el músculo isquiocavernoso. Tres, el músculo bulbo esponjoso, ¿cierto? O bulbo cavernoso, que es el 4. Y el músculo constrictor de la vulva, ¿cierto? El 5. Ahora sí, después de esto, como estamos yendo como de afuera hacia adentro, ¿cierto? Entonces, acuérdense, bueno, que si hablamos, vuelvo y les digo, pues estamos hablando de los dos. Entonces, si de pronto en el parcial aparece que cuáles son los músculos que hacen parte del triángulo urogenital, ustedes van a decir cuáles, chicos. Entonces, los músculos que hacen parte del triángulo urogenital, pues será el bulbo cavernoso, el músculo isquiocavernoso, ¿cierto? Y pues superficiales, porque esto que estamos aquí mostrando, pues que de pronto también lo podemos decir que es el músculo transverso el transverso profundo del períneo. Bueno, bueno, lo que pasa es que miren, yo les hablaba de toda esta zona y es que cuando hablamos de las capas del períneo, porque vuelvo y les digo, pues nosotros hoy estamos encargados de hablar de la parte pues, muscular, ¿cierto? Entonces, pues yo por eso intenté como tratar de mm, como simplificarles, bueno, no simplificarles, creía que no es una palabra, sino como tratar de sacarles o subdividirles pues esta zona pues esta parte de los músculos como tal del recto, perdón, del periné y el piso pélvico. Espérense, quiero ver si tengo una imagen aquí. Eso. Yo no sé si podemos hablar aquí, ¿cierto? A ver, veamos cómo está este. Entonces, veamos aquí. Y es que aquí esta imagen, ¿cierto? Nos puede mostrar de pronto pues, como hablar de la parte intermedial. Acuérdense que hablamos del plano medio y profundo. Entonces, vamos a hablar de ese plano medio profundo, donde vamos a encontrar a dos músculos. Es que yo creo que los tenía por acá, pero no sé por qué no me aparece. Entonces, hablemos aquí, yo creo que esta imagen nos puede ayudar, ¿cierto? Y entonces vamos a encontrar, entonces, bueno, entonces, este es el plano superficial, ¿de acuerdo? Este es el plano superficial. Bueno, aquí también lo vemos el plano profundo. Entonces, si nos ponemos a hablar, entonces, yo creo que veámoslo aquí, chicos, y es que vamos a hablar que si encontramos del plano medio, entonces vamos a encontrar dos músculos que están aquí. Entonces, como encontramos un músculo transverso superficial, pues vamos a, que es este, entonces vamos a encontrar un músculo transverso profundo, que es este. ¿De acuerdo? Este es el músculo transverso profundo. Va a ser parte, pues, de toda la parte del piso del triángulo urogenital. ¿De acuerdo? A ver, de este transverso profundo, pues como lo vemos ahí, pues es un músculo ancho, ¿cierto? Pues como que está pegado o está adherido a todo, o hace parte, pues, o si podemos hablar de los orígenes, entonces podríamos decir que tiene pues un origen anterior aquí en la parte de la sínfisis púbica, ¿cierto? Que se dirige hacia atrás y un poco hacia abajo, se va a dirigir pegado a las ramas isquiopúbicas, se va dirigida hacia abajo y se va a insertar y pues va a ser parte o se va a insertar en toda esta zona de la tuberosidad isquial. Bueno, entonces ese es el otro músculo y el otro de la parte media, pues es este que está aquí, ¿cierto? Este músculo,
Entonces, el otro músculo que encontramos aquí es este, chicos. Es este músculo de aquí, que es el músculo que es el esfínter de la uretra, ¿cierto? Entonces, estos son los músculos de la parte media, ¿de acuerdo? Eh, pues igual son fibras, pues son fibras circulares, ¿cierto? Que están pues obviamente alrededor, por debajo, pues se encuentran por debajo de el músculo constrictor de la uretra, pues hacen parte también de de la vulva, perdón, están asociados a este en su parte anterior y van a rodear pues toda la parte de la uretra, ¿cierto? Y pues su función es eso, ¿no? El esfínter, el control, pues el control esfinteriano, ¿cierto? La apertura y cierre de la uretra. Entonces, estos dos músculos, el músculo transverso profundo y el músculo mm, eleva- em, el esfínter de la uretra, pues son los músculos que hacen parte de ese plano medio, ¿de acuerdo? Y por último, chicos, vamos a hablar acerca de los músculos. Es que no tengo aquí. Entonces, entonces podemos hablar aquí, creería yo que este nos puede ayudar un poco, y es que vamos a hablar acerca de esta zona, de esta parte profunda. De pronto en el libro, en esta, pues esta zona profunda, acuérdense que aquí, no, espérense. Ay, no. Bueno, aquí hay una línea, ¿cierto? Entonces, bueno, esto es lo que se conoce también como la parte del diafragma pélvico. Esta parte, esto no es superficial. Pues es que no tengo una imagen, pero sí me muestra, por favor, hagan caso omiso, no, bueno, ahí, hagan caso omiso a esto, a lo que sale acá arriba. Y es que vamos a hablar del plano profundo o el diafragma pélvico, que es donde encontramos los músculos que hacen parte de esta forma, de esta parte profunda, que encontramos al músculo elevador del ano, ¿cierto? Con sus tres ramas, al músculo iliocoxigio y al músculo coxigio, ¿de acuerdo? Que hacen parte de esa zona profunda. Por favor, hagan caso omiso de esto de proyección espacial. Lo que pasa es que no tengo una imagen. A ver, ¿será que tenemos este coso aquí nos ayuda? A ver, que aquí es que yo no lo pude sacar de aquí. Bueno, lo que pasa es que, bueno, aquí no se los ven, pero sería estos, son los músculos, ajá, el iliocoxigio y este de aquí sería el coxigio. Bueno, es que no se les puede ver bien, porque esta es la zona. No, no parece. Bueno, entonces yo creería que es aquí, en esta parte, ¿cierto? Que entonces hablamos de esta parte profunda donde vamos a encontrar a estos tres músculos.
em, el músculo elevador del ano con sus tres ramas que están aquí, las vamos a ver ahorita. El músculo, lo que pasa es que en esas ramas está el iliococcigio, que es el que está acá atrás, y el músculo coccigio, ¿cierto? Que sería este. Entonces, hablar sobre el músculo elevador del ano, entonces podemos decir que su origen es la parte anterolateral de la pelvis, podríamos decirlo así. Esta es como su unión, ¿cierto? La parte anterolateral, todo esto pues como la parte anterolateral de la pelvis, ¿cierto? Esta zona de aquí, pues esto, anterolateral de la pelvis. Ese es como su origen. Y entonces aquí vamos a tener tres porciones, ¿cierto? Entonces vamos a tener al cubo coccigio, ¿cierto? Que es este de acá atrás, que va desde el pubis, ¿cierto? Se dirige hacia la parte perineal, ¿de acuerdo? Y pues aquí vamos a encontrar, pues que este va a tener, pues en esta zona de aquí, va a tener un músculo, pues el cubo perineal, un músculo en el hombre que se va a llamar aquí en esta zona, en esta parte de aquí, la zona del el músculo pubo prostático y en las mujeres pues va a haber un pubo vaginal, ¿de acuerdo? Entonces, estamos hablando del músculo elevador del ano, que es este músculo de acá atrás, ¿cierto? Este es el músculo elevador del ano, donde tiene tres porciones. Tiene un músculo pubo, pues, digámoslo así como este, que es el pubo coccígeo, ¿cierto? Tiene un músculo pubo rectal, ¿cierto? Que llega aquí, pues es que lo que pasa es que en esta imagen, pero todos confluyen acá atrás, por eso es que quería mostrarles como esta, porque este es como más, este es como mejor en este sentido, miren, estas son las fibras así, miren. Este músculo que estamos viendo aquí es el músculo elevador del ano con sus fibras, ¿de acuerdo? ¿Y cómo sabemos, miren, y cómo sabemos que esta es una pelvis masculina o femenina? Porque en la pelvis femenina vamos a encontrar los tres orificios y en el hombre vamos a encontrar dos. Entonces, este es el orificio, ¿cierto? Esponjoso cavernoso, ¿cierto? Y este es el conducto anal, ¿de acuerdo? Lo que no pasa en las mujeres, miren chicos. Entonces, ese es del hombre y este es el de la mujer. Y el de la mujer, es en este. Entonces, el de la mujer, pues encontramos, si vemos esto aquí, esta zona de aquí, vamos a encontrar tres orificios. Pues el orificio uretral, ¿cierto? El canal vaginal y el conducto anal. ¿De acuerdo? Entonces, para que se ubiquen bien en esta zona de aquí, entonces la pelvis, este es el músculo elevador del ano, y lo que estamos viendo aquí es no se olviden, la pelvis masculina. ¿Cómo diferenciamos el músculo elevador del ano? Si es de hombre o mujer, por los orificios. Acuérdense que la mujer tiene tres, un orificio uretral, un orificio vaginal y un orificio rectal, y el hombre solo tiene dos, el orificio cavernoso y el orificio rectal. Entonces, aquí vamos a encontrar, pues miren, todos confluyen a esta zona de aquí, ¿cierto? A esta, como a esta parte final de la parte del eh, pues de la parte del coxis, ¿cierto? A esta zona de aquí, a esta zona coxígea. Entonces tenemos las fibras del músculo pubococcígeo, ¿cierto? Que son estas, el pubococcígeo, ¿cierto? Aquí vamos a encontrar, pues en esta zona, miren, esto de aquí, esto de aquí es, pues como esta es una pelvis masculina, esto de aquí es el músculo puboprostático, ¿cierto? Esta zona de aquí, y si pues estuviéramos en la mujer, pues aquí estuviera el pubo vaginal. Vamos a tener este de acá, que es el pubo rectal, ¿cierto? Acuérdense que todos están siendo adheridas a las paredes del pubis por su cara interna, ¿cierto? O por su parte, por su borde posterior. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener
al músculo puborectal. Va desde la parte púbica, ¿cierto? Y va a rodear a la parte posterior de la curvatura posterior del recto, miren. ¿Sí lo ven? Entonces, este lo que hace es que sale desde la parte púbica, ¿cierto? A rodear la parte posterior, ¿cierto? De la curvatura rectal. Y se llama el músculo puborectal. ¿Listo? Y pues vamos a encontrar otro músculo que se encuentra ya en la parte de acá atrás, que se llama el iliocoxígeo, ¿cierto? Que va a ser, pues va a estar desde el ligamento coxígeo, eh, sí, desde el ligamento pues de esta zona de aquí, ¿cierto? Del coxis, va a estar en esta zona de acá hasta la parte iliar. Entonces, está en esta zona, que se llama el músculo iliocoxígeo. El músculo ilioco, bueno, todos estos músculos pues ayudan a formar parte del piso pélvico, del soporte. Estos músculos son los que, estos últimos, pues obviamente pues la función del músculo elevador del ano pues está eso, ¿no? En la apertura y cierre de esta zona. Pero lo que sí podemos decir es que el músculo iliocoxígeo que está acá atrás, este de acá atrás, ¿cierto? Y podemos decir que el coxígeo, es que aquí no se los ve bien, pero están aquí atrás, ¿cierto? Son los músculos que sostienen realmente al piso pélvico. O sea, estos son, si podemos decir, cuáles son los músculos suspensorios del piso, o sea, como que los soportes del piso pélvico, es el músculo iliocoxígeo y el músculo coxígeo. ¿De acuerdo? Pues lo vemos aquí, pues en su parte como más posterior, el músculo coxígeo es un músculo, de pronto lo vimos acá, es un músculo aplanado. Pues lo vemos aquí, miren. Aquí los vemos a los dos, miren. Estos son estos. Entonces estos hacen parte, pues aquí miren. Estos hacen parte de esto que yo les decía del piso pélvico, ¿de acuerdo? Miren, este es el iliocoxígeo y entonces este de aquí, miren, que es triangular, ¿cierto? Es el coxígeo. Entonces los músculos que hacen parte de ese piso pélvico, pues serán estos dos, el iliocoxígeo y el coxígeo, que hacen parte, pues, de estos músculos profundos. Entonces, miren, pues lo que pasa es que no me quiero salir del cuento en el que estamos hablando del plano profundo. Entonces, este es el músculo del plano profundo, que es el elevador del ano, con sus músculos en esta zona de aquí, ¿cierto? Es que pues son internos. Y estos de aquí que vemos, miren, estos son los músculos que hacen parte de ese plano superficial, donde vemos, este será el isquio cavernoso y este de aquí será el bulbo esponjoso, ¿cierto? O bulbo cavernoso, que es lo mismo. Bueno, chicos, yo, pues, no sé si tienen alguna pregunta, algo que debamos aumentar. Pues vuelvo y les digo, el piso pélvico es una de las estructuras donde confluyen y donde hay muchísimas estructuras que pues hacen parte de esta zona, porque aquí, como les digo, encontramos el terminal de la parte intestinal, encontramos la parte terminal del, de la parte, pues, pues, urogenital, masculino, femenino. Entonces, hay mucha conferencia, pero hablando de lo que nos toca hablar a nosotros, que es los músculos, pues estos son los músculos. Encontramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 músculos que hacen parte del período. ¿De acuerdo? No sé si tienen alguna pregunta. Eh, Daniela, ¿usted está grabando la clase? Bueno, que salgan ¿Hay alguna pregunta, chicos? ¿Algo que haga falta?
Bueno, si no hay más preguntas, entonces, bueno, ¿Profe? ¿Para cuándo quedaría el parcial? Qué pena. no sé. 18 de diciembre, dice, ¿no? Y yo, pero es que yo tengo aquí en un clavado. Entonces, miren, ahí, ese no le- así, ¿dónde está? Miren, y abajo dice la evaluación. Profe, no veo, estoy ciega, lo siento. Mire, mire, aquí, mire, aquí. Mire, aquí dice músculos de la pelvis, perineo y canal Ah, el inguinal. 18 de diciembre. Aquí, mire. Sí, el 18. Ajá. Gracias, profe. Bueno, bueno, chicos, entonces, si no hay preguntas, bueno, dejemos ahí. Yo no sé, vamos, déjenme, yo reviso, porque esto es como todo el cuento del piso pélvico y el periné, que es lo que tenemos que ver aquí en la parte de músculos, ¿de acuerdo? Aquí hay unas fascias, hay unas cosas que se deben ver, entonces les pido el favor, chicos, déjenme, yo reviso ahora, pues como que otra parte podríamos hablar aparte de los músculos del piso pélvico, porque esto es, vuelvo y les digo, esto no lo encuentran en los libros definido así como lo pusimos aquí, sino pues esto es como haber sacado a solo los músculos y nombrarlos ahí porque estamos en esta parte muscular. Sin decirles que pues obviamente acuérdense que todos los músculos tienen una fascia, todos los músculos, pues aquí vamos a hablar, hay algunas conexiones que son los rafés, que son como, no es más que el lugar donde confluyen todos estos músculos tendinosos, porque acuérdense que los músculos se van entrecruzando así para formar toda esta parte del piso pélvico y de estas zonas, pues que generalmente nosotros o se los puede ver en la parte cuando ya se vea específicamente cada órgano o la parte de organología. Pero entonces yo les pido el favor, chicos, déjenme, yo reviso ahora esta parte, a ver como qué otra cosa creería yo importante en este momento para la parte de nuestra cátedra de anatomía muscular. ¿Qué podemos ver? Si vemos no sé si ver las fascias, déjenme, yo organizo y les comento, ¿vale? ¿Me dan como ese chance? O porque pues mañana en la mañana, pues porque tenemos clase mañana a las 7. Entonces, déjenme, yo organizo a ver qué más podemos hablar sobre esta parte o si ustedes, pues que creo yo que ya han revisado toda esta parte de la anatomía pélvica, entonces ayúdenme por favor a qué otra parte tenemos que ver en cuanto a la anatomía muscular que estamos viendo, ¿de acuerdo? Yo creería que tenemos que organizar una clase más, nos faltaría, yo creo yo, en una clase más en cuanto a hablar un poco acerca de las fascias. No creo que sea necesario más, pero si ustedes creen conveniente eh, que hablemos de alguna otra cosa específica, pues háganmelo saber y con gusto lo hacemos. ¿De acuerdo? Mañana voy a hablar con Carolina Garcés para pues las peticiones que ustedes tienen. Pues chicos, yo intento hacer lo mejor posible para transmitirles una información. Yo no inventé los libros de anatomía, todo está en los libros. Yo intento ser solo un transmisor para ustedes, para ayudarlos a funcionar. Eh, pues si de pronto yo en algún momento me quedo o alguna cosa, pues les pido mil disculpas. Pues nosotros se van a dar cuenta que cuando ustedes ya sean médicos, pues andamos en mil cosas. Entonces, sé lo que yo les decía, sé que ustedes pidieron una valoración por el Consejo Académico porque me hicieron me hicieron como un preaviso, pues antes de legalizarme eso, pues porque están esperando que ustedes pasen como todas las inconformidades que han tenido conmigo. Entonces, pues realmente yo, pues no sé la interpretación que de pronto ustedes hagan o que yo haga, creo que la de ustedes es diferente a la mía,
pero lo único que yo he intentado hacer es tratar de organizarles esto de la mejor forma para que lo entiendan. Igual esto está en los libros, yo no me estoy inventando nada, sino que trato solo de organizarles. Y en cuanto a a los exámenes y a las notas, no sé por qué ustedes tienen tanto afán de saber eso y de tener tan claro eso, sabiendo que yo creo que a Daniela, porque yo pues hablo mucho con Daniela en cuanto con todos los representantes, diciéndoles que de todas maneras yo no voy a hacer ni una nota, ni voy a colocar absolutamente nada sin antes haber hablado con ustedes. Pero pues sí, yo los entiendo su afán y esto, y pues sé que eso es parte de lo que ustedes han solicitado a la parte del Consejo Académico. Y también, pues, no sé, yo siempre les pregunto y yo por eso creo que siempre deben venir leídos en los temas que, que vamos a tratar, porque pues obviamente yo soy una persona que pues intenta darles la información y trato de darles la mejor información y lo más claro, pero ustedes de pronto llegan y a veces, no sé, pueden decir que faltó algo o alguna cosa no se dio, pero creería yo que las cosas hay que solucionarlas así, o sea, uno tiene que ir escalón por escalón. No sé, deben ustedes comunicarse un poco más con la parte de los docentes, sea conmigo, sea con cualquier otro, antes o sea, uno tiene que ir como nivel por nivel. Entonces, pues bueno, esperemos a ver. Yo no sé si yo pues iba a aprovechar de pronto esta semana para que arregláramos un poco lo de las notas, pero como sé que ustedes han hecho algunas solicitudes, entonces pues esperemos a ver qué nos dice Carolina y pues hagámoslo así legalmente. Pero vuelvo y les digo, pues lo que la intención que yo tengo, créanme que es la mejor intención en cuanto ustedes aprendan algo. Igual, si ustedes no estudian, chicos, si ustedes no se ponen a leer los libros, no van a aprender. Así tengan al mejor profesor adelante, ni al profesor máster en anatomía o en cualquier materia. Mientras ustedes, chicos, no se esfuercen a hacer ustedes, los médicos, nosotros no vamos a poder hacer mucho por lo que ustedes vayan a llegar a hacer. O sea, somos solo unos transmisores, no somos nada más. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, si hay alguna pregunta o algo acerca de esto, pues por favor díganmelo. Yo lo que les digo, déjenme, yo organizo para mañana hablarles de pronto acerca de las fascias, hablarles un poco de esto de las fascias, porque pues cada cosa tiene como un,